vamos a arrancar con el capítulo 1 de Primera de Corintios. ¿Está bien? Ponga como título ahí, Primera de Corintios, capítulo 1. Por favor, Biblia en mano, y vamos a trabajar un poquito. La introducción, hermanos, a 1 Corintios 1 está en los primeros 9 versículos. ¿Está bien? El que anota, anote rapidito. La introducción está en el capítulo 1, versículo 1 al 9. Esos 9 primeros versículos son la introducción en lo que Pablo está hablando. ¿Está bien? Si quiere poner ahí, ponga el versículo 1. Él hace su presentación como apóstol. En su cuaderno o escríbalo en el libro, donde quiera, no hay problema. Él se presenta como apóstol y dice: Pablo, llamado apóstol por la voluntad de Dios. A ver, ¿quién me lee el texto 1, por favor? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Ajá, amén. Fíjense, ustedes pueden anotar esto ahí. Llamado apóstol. ¿Qué es un apóstol? Alguien enviado con una misión para cumplir. La palabra apóstol es enviado. ¿Está bien? Por voluntad de Dios. Indica que no le eligió ningún hombre a Pablo. Dios mismo lo eligió como apóstol. ¿Está bien? Entonces ese detalle lo pueden poner también. Él defiende su apostolado. Defiende su apostolado. ¿Está bien? Y Sóstenes aparentemente era un hermano principal en Corinto, del cual Pablo habla en Hechos capítulo 18, verso 17. Ahí se habla de Sóstenes. Hechos 18, 17. ¿Está bien? Pablo arranca diciendo: yo, llamado apóstol por voluntad de Dios, y por uno que me creyó, me llama Sóstenes. ¿Está bien? En otro parámetro. La carta destinada a quién? Corinto, a los santificados. Lea algunos versículos 2 a ver. ¿Qué dice rapidito, por favor? 1 Corintios 1, 2. ¿Qué dice? A la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todo lo que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Perfecto. Seguí en el 3. ¿Qué dice en el 3? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Perfecto. Pablo se presenta, le escribe a quién? A los santificados en Corinto, versículo 2. ¿Está? Declarándoles algo, gracia y paz a vosotros. Miren, siempre en este orden. Siempre en este orden. Porque no hay paz sin que Dios actúe primero. Entonces vos la Biblia vas a leer paz y gracia, no lo vas a leer. Vas a leer gracia y paz a vosotros. En cada epístola Pablo hace una declaración así. ¿Está bien? Entonces, versículo 1 presenta sus credenciales. Versículo 2, ¿a quién lo destina? A los santificados en Corinto. Versículo 3, haciendo una declaración: gracia y paz a vosotros. ¿Estamos? En el versículo 4 expresa un agradecimiento por ellos. Versículo 4. Una gran parte de la epístola son regaños permanentes. Para acomodar las cosas. Ahora, arranca con un buen signo, Pablo, diciendo: gracias doy a vosotros, gracias doy a Dios por vosotros. ¿Está bien? Amén. Les dio dulce primero y después sí pega un poco, ¿no? ¿Está bien? ¿Cómo presenta Pablo su trabajo? ¿Está bien? Versículo 5. Pablo declara que esta gente fue enriquecida con palabra. Pongan esto, por favor, versículo 5. Fueron enriquecidos con palabra, con entendimiento, con dones. Eso dice el versículo
5. ¿Está bien? Porque en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento. Versículo 5. Entonces Pablo ahí declara que ellos fueron enriquecidos con palabra, con entendimiento, con dones y con la esperanza de la venida del Señor. ¿Está? ¿Se entiende esto, hermano, verdad? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Por eso te digo, vaya anotando texto a texto, está bueno que uno vaya destacando estas cosas. En el versículo 7, Pablo declara, no os falta ningún don. Si vos querés anotar algo, versículo 7 ponga, la iglesia de Corinto tenía todos los dones. No le falta ninguno. La iglesia de Corinto tenía todos los dones. ¿Está bien? Yo le puse acá, la comunidad cristiana de Corinto tenía todos los dones espirituales. Sin embargo, la iglesia tenía divisiones y había desorden. ¿Está bien? Vos si querés anotar eso, anotalo con libertad. La iglesia de Corinto tenía todos los dones, o sea, abundaba en todos los dones, no le faltaba ninguno. Pero, con dones y todo, estos, con dones y todo, tenían divisiones y había desorden. ¿Está bien? ¿Se entiende eso, verdad? ¿Estamos bien? Versículo 8. Él lo llama, Por falta de amor. y la falta de amor, pero obviamente. Y aparte la falta del color que quieran. Tenían ellos. Bueno, versículo 8. Él los llama irreprensibles. O les da una encomendación y les pide, les declara que tienen que ser irreprensibles. Versículo 8. Mira lo que dice ahí. Versículo 8. Si lo tienen por ahí en mano, fíjense. El cual también os confirmará hasta el fin para que seáis. Vos fíjate ese versículo. Dice, para que seáis. ¿Qué cosa? Irreprensible. Algo irreprensible de una sola pieza. ¿Está bien? Si quieren anotar ahí y agregar algo acá, ponga 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. ¿Te acordás de 1 Timoteo 3, 1 o no? ¿No se acuerdan? Dice, el que anhela obispado, o el que anhela ministerio, el que anhela servicio, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y arranca la lista, irreprensible. 3, 1, acá. Pongan ahí, comparar con 1 Timoteo 3, 1. Hasta acá Pablo hace la presentación de su ministerio, de su apostolado, agradece por los corintios, les da una palabra de aliento, gracia y paz a vosotros, y los trata bien. ¿Está bien? Los trata bien. ¿Estamos? ¿Se entiende ahí, no? Ahora, fíjate, a partir del versículo 9, que está acá, a partir del versículo 9, que está justo ahí, empieza Pablo a declarar algunas cosas que tienen que ver con el primer tema que va a tocar. Este primer tema tiene que ver con las divisiones en la iglesia. Es el primer gran tema que Pablo toca en 1 Corintios. Las divisiones en la iglesia va del capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 4, verso 21. Así que ahí tenemos para rato con el tema de las divisiones en la iglesia. ¿Me entiende lo que le digo? ¿Me entiende bien? Muchachos, ¿se entiende? ¿Estamos? Hasta acá, Pablo hizo presentación de su ministerio. Y los bendijo, les mandó un saludo, gracias y paz a vosotros, todo bien. Acá arranca a tocar el primer tema. En esta división, anote esto, en esta primera parte se incluyen las divisiones o las distintas divisiones que había dentro de Corinto. Porque en Corinto no había una división, una sola. El que sigue a la pastora Rosa, el que sigue al pastor Renato y el que sigue al pastor Pablo. No había una sola división. Ahí había problemas de divisiones fuertes. Entonces se incluye, por ejemplo, divisiones causadas por el liderazgo. Poca. Divisiones causadas por el liderazgo. B.
B. Divisiones causadas por la libertad. A veces hay divisiones que se producen no por una cuestión que uno no acepta a una persona, sino por la forma en que uno disfruta la libertad y choca lo que el otro hace. Por ejemplo, entonces Pablo habla A. Divisiones causadas por el liderazgo. B. Divisiones causadas por la libertad o por el mal uso de la libertad. C. Divisiones causadas por las relaciones que había entre hombres y mujeres en la congregación. Los hombres pataleaban porque las mujeres hablaban todo el tiempo. Las mujeres hablaban todo el tiempo y no escuchaban que los hombres se quejaban porque hablaban todo el tiempo. Entonces eso generó una fricción. ¿Está bien? ¿Me va a seguir la lista, no? División. A. Por el liderazgo. B. Por la libertad y por el uso de la libertad. C. Divisiones por las relaciones entre hombres y mujeres que había en la iglesia. 4. Vamos ya a la dieta. 4. Había divisiones por las lenguas. Porque si bien la iglesia tenía don de lenguas, los que tenían el don de lenguas se posicionaban por sobre aquellos que no ejercían el don de lenguas. Yo dije, era una fricción. ¿Está bien? Lengua. Punto D. Punto E. Había división por el tema de la resurrección. Los que creían en la resurrección y los que no creían en la resurrección. ¿Me van siguiendo con esto, verdad? ¿Vamos bien? Entonces, el problema de las divisiones en la iglesia, que fue el primer gran tema que toca Pablo, no era por una cuestión de seguir a Pablo o seguir a Pedro solamente. Había distintos factores, que te lo vuelvo a reiterar. A. Por el liderazgo. B. Por el uso o el mal uso de la libertad. C. Por las relaciones entre hombres y mujeres. D. Por las lenguas. E. Por el problema de la resurrección. ¿Está bien? Entonces, Pablo aborda con crudeza todas estas cosas que estaban pasando en la iglesia de Corinto. Y él declara, la primera declaración que hace es esta: se causa por falta de sabiduría. Anote eso. Capítulo 1, versículo 10 hasta el 31. Pablo dice, las divisiones arrancan por una cuestión de falta de sabiduría. ¿Está bien? De arranque. Dice, la falta de sabiduría, versículo 10, resulta en divisiones que nos solucionamos de una manera muy fácil, estando unidos en una misma mente. ¿Qué dice el versículo 10? Pero lea. Rápido. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una sola mente y en un mismo parecer. Escuchen una versión antigua de ese texto, cambia algunas palabras, escuchen esto. Os ruego, hermanos, que consideréis en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que pueden estar todos de acuerdo. Todavía por el tiempo de Pablo ya no estaban de acuerdo ellos. Bueno, que puedan estar de acuerdo y que no haya ningún tipo de división en vosotros, sino que estéis en un mismo sentido y en un mismo parecer en Cristo Jesús. ¿Está bien? Entonces Pablo dice, las divisiones vienen por falta de sabiduría, que terminan en divisiones. Ahora, una división te lleva a la contienda. ¿Está bien? Pablo empieza a hablar en cadena y él dice, si hay falta de sabiduría, hay división. Ahora, si se producen divisiones, versículo 10, por ende, va a haber contienda, versículo 11. ¿Está? Entonces, si usted quiere notar esto, no te lo de verdad, pongan. Cuando Pablo dice, por falta de sabiduría, arranca los problemas, las divisiones van a generar tarde o temprano contiendas. ¿Por qué? Porque las obras de la carne revelan presencia de divisiones. ¿Está bien? Versículo 12. Él dice, yo soy de Cristo. Aquel que habla, él dice, yo soy de Cristo para dar la impresión de ser más espiritual.
espiritual. Miren que siempre tenemos gente que necesita demostrarle al otro que es más importante que uno. Ahí estaba el que era de Pablo, el que era de Cefas, el que era de Pedro, el que era de Apolo, y el más espiritual dice, yo soy de Cristo. Miren, para dar una impresión de espiritualidad, ¿está bien? A veces uno hasta esa frase suelta. Y Pablo le dice, vos sos más espiritual porque me digas que vos sos seguidor de Cristo. O sea, uno lo demuestra una mayor espiritualidad. ¿Estamos de acuerdo con esto? Apolos, según el registro histórico del libro de los Hechos, Apolos era un apóstol elocuente, era un ministro elocuente. Dice Hechos 18:24. Anote ese pasaje. Porque había algunos que eran seguidores de Apolos, algunos. Y sin embargo, Pablo destaca que Apolos era un hombre elocuente. ¿Estamos? Otros seguían a Crispo, a Gallo. Crispo fue antes el moderador de la sinagoga de Corinto. Este Crispo está en el versículo 14, léalo después ahí. Ese Crispo fue uno de los primeros que permitió que el evangelio comenzara en Corinto. Pero yo te digo, palabra de Crispo, pues ¿y quién es? Fue uno de los que arrancó ahí. Crispo, ¿está bien? Versículo 14, él está hablando muy puntual sobre eso. ¿Estamos hermanos? ¿Me va siguiendo o va siguiendo? Estamos bien, ¿verdad? Ahora, se habla sobre el bautismo. También. No me envió Cristo a bautizar. Pablo era rebelde bajo ningún punto de vista. ¿Qué era el bautismo? Un mero testimonio, y en el caso de Pablo, él evitó celos por no bautizar mucho. No fue enviado tanto a bautizar, sino a enfocar en el evangelismo. Entonces Pablo hace una investigación de eso. Y dice, acá la cuestión no es una cuestión de sabiduría humana. Dice Pablo, esto no es una cuestión de sabiduría humana. Esto es una cuestión, dice Pablo, es una cuestión que tiene que ver con lo que Cristo quiere hacer y con sabiduría divina, no con sabiduría humana. Entonces cierra y confronta la cuestión. En el capítulo 1, esto puede notar, confronta las cosas, diciendo que por más que uno tenga mentalidad humana, uno tiene que proceder con una mentalidad divina, no humana. Él dice en el versículo 18, la cruz es locura, o el poder de la locura o el poder de la cruz en otro lugar. La cruz es locura. Para la mente natural, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Para la mente natural, la cruz es locura. Entonces uno dice, ¿a qué cosas Pablo menciona como locuras en la cruz? O cosas locas. Por ejemplo, cosas que realmente son locas, la falta de fe, el hablar en lengua frente y conversos. Y Pablo le dice, usted no tiene que hablar en lengua frente y conversos, si es lo Cristo que habla. El capítulo 14, las cosas deben ser hechas en orden, como corresponde. Yo te pregunto, ¿para qué le sirve un inconverso escucharte hablar a vos en lengua? Si no lo interpreta nadie, va a decir que estás piantado. Y a veces, más de uno, muy lejos de la verdad, por ahí va a interpretar un poco, ¿no? Pero, ¿para qué le sirve? Entonces uno tiene que decir ahora, si la lengua tiene interpretación, perfecto, porque se edifica el pueblo. Lo mismo con la palabra profética, se edifica el pueblo. Pero yo, más de alegrarme, porque alguno habla en lengua y no entiendo nada de lo que está hablando, más de alegrarme no pasa. ¿Está bien? Cosas que parecen locas, pero que en realidad no lo son. Como por ejemplo, la verdad de las Escrituras. Pablo dice, esto no es ninguna locura. La verdad de las Escrituras. Segundo lugar, fe, la predicación del Señor. Para algunos será locura, pero para ellos no. Entonces no son cosas que sean locas. Sigo, sé, la cruz del Calvario. Para algunos es locura, para nosotros es salvación. ¿Está bien? Fíjense el planteo, la tumba vacía. Para nosotros es resurrección, tumba vacía. Las cosas del Espíritu. Dice el 1 Corintios 2:14, para el natural
Y cuando la Biblia dice natural, es que no entiende nada. Hay gente que no entiende nada, de nada. Vos por más que le hablar, no entiende nada. Para el natural, las cosas del Espíritu son locura. Para nosotros son enriquecimiento en Dios, trabajo del Espíritu, administración del Espíritu, escuela del Espíritu. Para el natural es locura. El celo divino o el celo que uno va a tener por las cosas de Dios, para el natural es locura. Para uno es fidelidad y obediencia al Señor. ¿Estamos o no? O sea, depende quién lo mire y cómo lo mire. Uno se encuentra confrontado, y Pablo lo confronta, le dice: ustedes, que sea uno del otro, acá en esencia que no se centra. Dice Pablo: Cristo Jesús en el centro, lo que Él ha establecido en el centro, y todos movilizados en lo que el Señor ha establecido. Pues mirad, dice el verso 19: destruiré la sabiduría de los sabios. Por ejemplo, porque estos que estaban de acá para arriba, los tipos se creían sabios. Y lo peor que me puede pasar a mí, y lo peor que te puede pasar a vos, es creerte sabio. De verdad. Porque mientras más uno se considera sabio, más Dios te demuestra que no sabe nada. Y mientras más estudiamos, menos sabemos. Sí, Señor, ¿cómo puede ser? Porque la sabiduría de Dios, a nuestra mentalidad finita, uno no puede alcanzarla. Entonces Pablo dice: destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Quién va a ser sabio? Aquel que se humilde, tranquilo, con el corazón dispuesto, que quiere aprender. ¿Dónde está el sabio? En comparación con Dios, no hay ninguno. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, hay solamente uno. ¿O no? Ahora, en la sabiduría de Dios, la predicación es locura. ¿Estamos de acuerdo? En la sabiduría de Dios, la predicación es locura. Genera cosas tremendas. Y uno lo ve, el natural lo ve y lo entiende. Entonces Pablo aborda el problema de las divisiones que había ahí dentro del Corinto. Si quieren poner, pongan. El judío miraba desde el punto de vista judío y el gentil miraba desde el punto de vista gentil. Entonces, por lo tanto, iba a haber una confrontación siempre. No olvídate de evitar eso. Si yo lo miro desde mi visión y vos lo mirás desde la tuya, y ninguno de los dos miramos desde la óptica de Dios, tarde o temprano va a haber un conflicto ahí. Es muy puntual. ¿Está bien? Entonces, él aborda todas estas cosas de una manera muy puntual. Por ejemplo, él dice: los judíos piden señales. Gedeón pidió señales. David pedía en algún sentido señales. Siempre se pedían señales. ¿Es pecado pedir señales? Depende. O así: ay, pero pastor, ¿sí o no? ¿Es pecado pedir señales? Depende. La diferencia es que aquellos estaban diciendo: no creeré en Cristo hasta ver que hacemos milagro. Pero la cuestión es creer en Cristo sin la necesidad de que yo vea un milagro. El resultado va a ser que yo vea un milagro. ¿Está bien? En mi creer. Entonces yo, si no voy a aplicar aquello de que si veo, creo. Y uno no tiene que creer cuando ve, uno tiene que creer cuando no ve. Y ahí es donde uno activa palabra. ¿Está bien? ¿Recuerdan que predicamos como usted acá la última vez sobre el lavar en la boca del ministro? Eso que tiene que ver, no tiene que ver con activar cuando uno lo ve. Y después vas a ver. Porque creer es fácil. Y Pablo le dice: pero no es así, muchachos. Lo débil de Dios, versículo 25. Un buen título para un sermón, como este. Lo débil de Dios. ¿Está bien? El poder de Dios es infinito. Por lo tanto, la gente tiene que entender esto. No soy muchos sabios, poderosos, nobles. ¿A quién se refiere Pablo con esa pregunta? Fíjense en el versículo 26. Algunos que no lean, ¿qué dice? En la versión que tienen ahí. Verso 26. Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Amén. Ahora, según Dios, las cosas son diferentes. Y ahí
es cuando entra a jugar el verso 27. Y el verso 27 dice: lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a quién? A estos que estaban de acá para arriba, que se creían que eran entendidos de la iglesia de Corinto. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que voy, verdad? Entonces estos se creían que eran entendidos. Y por creerse entendidos, Pablo dice: ustedes, ¿cómo evalúan la sabiduría? Porque en realidad el poder de Dios se manifiesta otra cosa, no solamente en sabiduría humana, entre comillas. Y él dice: lo necio del mundo eligió para avergonzar a los sabios. Entonces, vos fijate cómo de los diferentes puntos de división que había en Corinto, porque había diferentes puntos, y ahí lo que uno tiene que rescatar, no había una sola división, había varias. Había problemas por quién era líder, había problemas por la relación del hombre y la mujer, había problemas por el gobierno de los hijos, había problemas por las manifestaciones de los dones. Entonces, en realidad era un cuerpo totalmente dividido por distintos factores. Y lo que Pablo hace en este capítulo, ¿qué es? Conjugar todo en un punto. Y él dice: bueno, vamos a poner esto en orden. Un punto. La sabiduría de Dios está por encima de cualquier cosa que ustedes crean que son sabios o no tengo entendidos. Ahí está el punto. ¿Está bien? Mirá, la palabra necio del versículo 27, la palabra necio, ¿qué hora es? 4, ya vamos a terminar, porque no quiero cambiar el capítulo. La palabra necio del capítulo del versículo 27 tiene que ver con desconocimiento. Lo necio del mundo, aquel que no conoce o que de pronto no tiene una posición, como manifestaban estos ahí arriba, ¿está bien? Es lo que Dios eligió para avergonzar a quién, a la sabiduría del mundo. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Quiero que ponga ahí el final. Las divisiones en Corinto, fueron tan específicas y tan concretas, las divisiones en Corinto fueron tan específicas y tan concretas que hasta trascendió los muros de la iglesia. Porque hasta la gente de afuera sabía los problemas que había ahí adentro. Porque está implícito en el problema. Eran tan fuertes y tan puntuales las cosas que pasaban en Corinto, tan puntuales, que hasta trascendía la frontera de la iglesia. ¿Está bien? Versículo 29, algunos que lo lean. Quiero cerrar con ese punto. A fin de que nadie se jacte en su presencia. El propósito de todo lo que Pablo les habló acá, en el capítulo 1, cuando él arranca hablando de las divisiones, el propósito final está en el versículo 29. Ponga ahí, por favor. El propósito por el cual Pablo les declaró todo lo que declaró, el propósito por el cual Pablo declaró todo lo que declaró, apunta a establecerlos de la manera en que tienen que estar establecidos. Apunta a establecerlos de la manera en que tienen que estar establecidos. Porque lo que menos había ahí era orden. ¿Está bien? Lo que menos había ahí era orden. Entonces, el apóstol aborda ahí, en el capítulo 20, es decir, señores, no podemos estar bajo esta situación de división. El propósito final de que yo te hable, dice Pablo ahí en el versículo 29, apunta a conformar el cumplimiento del plan que Dios tiene con ustedes. ¿Está bien? El objetivo final era que el propósito de Dios pudiese definitivamente
cumplirse en esta gente, cosa que no se estaba cumpliendo por las divisiones en las áreas, con el liderazgo, en las relaciones, divisiones con el tema de la comida, divisiones con el uso de los dones. Eso no se podía cumplir ningún tipo de propósito específico. Y sin embargo Pablo les dice, y con esto cerramos el capítulo 1, él dice, a fin de que todo lo expuesto, todo lo dicho, todo lo que confronto, todo lo que te declaro apunta a un solo objetivo. ¿Cuál? Cumplir el propósito que Dios tiene para con ellos en forma y en servicio. Amén. Agregue ahí Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y ya ahí cerramos. Ese texto dice que nuestra ciudadanía, ¿a dónde está? Con Dios, en los cielos. Amén. Esto todavía no lo habían entendido. Y estaban ahí en peleas recíprocas entre ellos. Cuando el propósito final es que uno sea un solo cuerpo, bajo un mismo Padre, con un mismo principio, ¿está bien? Y una misma esencia, cumpliendo un solo propósito, que es el cual Pablo habla en el capítulo 1, al final de 1 de Corintios. Amén, hermanos. ¿Está bien? Los dejo acá porque si no tenemos que arrancar con el capítulo 2. Y no quiero dejarlo por la mitad. ¿Está bien? Así que cerramos el capítulo 1, no estoy mal contigo. Cerramos el capítulo 1 hasta ahí. ¿Se entendió? ¿Está bien? ¿Cómo Pablo aborda el problema que había en Corinto? ¿Está bien? Cuando volvamos a la próxima, arrancamos con el capítulo 2. Amén. Los bendigo.